que he denominado aprendiendo de los antiguos. Uno puede aprender de mal ejemplo, puede aprender de buen ejemplo. Mi mamá me decía, no seas como, y no lo voy a nombrar porque quizás algún día lo conozcan, pero de vez en cuando encontramos a alguien que le decimos a nuestros hijos, no seas como tu primo tal, o como tu amiguito tal, o no seas como... Y uno no quiere seguir ese mal ejemplo. Por otro lado, hay algunos buenos ejemplos. Si uno dice, uy, me gustaría tener un hogar como, o me gustaría que mis hijos obedecieran como los hijos de fulano o algo, y a veces nosotros pedíamos consejo de ellos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo es que les hacen caso? ¿Cómo es que ustedes como que siempre se ven felices y contentos como familia y muy unida y daban algunos consejos, pero a veces también nos decía que no siempre era así, ¿no? No hay familia perfecta, no hay ejemplo perfecto. Y yo creo que una de las cosas que me gusta de la Biblia es que muestra a la gente como era. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero pecó con Betsabé. Y tenemos a Noé, que era un hombre también conforme al corazón de Dios, pero se emborrachó y un montón de cosas que uno diría, Dios podría haber dicho, ya, eso no lo voy a incluir en la Biblia. Yo creo que lo incluye, como dice este pasaje, para que nosotros aprendamos, tengamos un ejemplo. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el énfasis que quiero dar hoy. Mire que no caiga. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 11 un personaje que nos saltamos, porque si estuviéramos haciendo esto en orden, ya lo hubiéramos visto. Ya vimos a Noé, vimos a Abraham, pero hoy vamos a ver un personaje que nos saltamos, pero quería volver a él porque muchos de los otros que hemos visto y que vamos a ver eran similares a él en una área. Dice en versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue su testimonio? Que agradó a Dios. Ahora, quiero que se imaginen. Aquí hay un ataúd. Y tú estás ahí. Y va a haber gente que va a decir, uy, pero pastor, ¿cómo así? Yo no vine para estar pensando en mi muerte. Llegará el día, mejor te prepares, ¿no? Estás ahí y yo les estoy predicando a otros y estoy contando de tu vida. ¿Te gustaría que pudiéramos decir nosotros que tuvo este testimonio que agradó a Dios? Para agradar a Dios tienes que caminar con Dios. Eso es lo que dice la Biblia que Él hizo en Génesis capítulo 6. Ahora vamos a Génesis capítulo 6. Y esta frase aparece bastante en la Biblia. Gente hoy día dice, bueno, sí, mi primo antes caminaba, pero ya no camina. ¿Qué significa que ya no camina? O que no caminaba por un tiempo, se apartó del Señor, pero que ahora volvió a caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Vamos a ver un poco eso hoy, a ver si tu concepto es bíblico o no. Génesis capítulo 6 y versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. ¿Qué dice? Caminó Noé. También dice eso de Enoc. Vivió Enoc, dice en el capítulo 5 y versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, versículo 22. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios decidió simplemente llevárselo? Porque fue varón justo.
¿Por qué? Porque fue varón justo. Ok, porque fue varón justo, pero hubieron muchos otros que fueron justos. David murió, Salomón murió, muchos otros murieron, ¿sí? Bueno, agradó a Dios. Yo creo que tenía una relación tan cercana con Dios y estaba un día caminando con Dios como Adán y Eva caminaban en el huerto con Dios, que Dios simplemente dijo, ¿sabes qué? Mejor continuemos esta conversación en mi casa, y se lo llevó. Yo me lo imagino, yo no quiero poner palabras en la boca de Dios, no quiero agregar un versículo ahí a esta narración en la Biblia, pero así me lo imagino yo, que simplemente era tan amena esa conversación, era tan amena ese compañerismo, que Dios simplemente dijo, ¿sabes qué? Mejor, no, para que no tengas que vivir por todo lo que es la muerte, te llevo más. Hay dos personajes en la Biblia, por lo menos, que sabemos que no pasaron por la muerte, sino que Dios se los llevó. Y Enoc es uno. ¿Y saben qué? Esto es lo único que sabemos de él. Sabemos que él fue padre de tal, y que él fue hijo de tal, y que caminó con Dios y agradó a Dios. No sabemos más, no tenemos detalles. No sabemos en qué trabajó, no sabemos con quién se casó, no sabemos de su vida, no tenemos detalles, solamente sabemos lo importante, que agradó a Dios, y agradó tanto a Dios que Dios simplemente dijo, ¿sabes qué? Ven conmigo. Y se lo llevó. Caminar implica relación. ¿Qué dice Amós? Capítulo 3 y versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es difícil. ¿Les ha pasado? Van en el auto. Tienen 20 años de casados. Y se pelearon. Y no se están hablando. Es un poco incómodo, ¿sí o no? Y ella va a donde vas tú porque no tiene otra forma de llegar. Pero no porque ella quiere estar contigo y tú realmente no la quieres ahí en ese momento, ¿sí o no? Seamos honestos, nos ha pasado a todos. Pero Dios, ¿qué dice? Si tú vas a caminar conmigo y será lo que tú buscas, es porque estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a andar dos juntos a menos que estén de acuerdo? En Juan capítulo 10 y versículo 4 Jesús dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque ¿qué? Porque conocen su voz. Ahí Jesús se está comparando con un buen pastor, y él dice, el buen pastor suple todas las necesidades de las ovejas. Las ovejas no son muy inteligentes, no son muy listas, necesitan de un buen pastor. Y Jesús dice, yo me relaciono con mis ovejas, yo las conozco por nombre, ellas me conocen a mí, escuchan mi voz, yo salgo caminando y ellas ¿qué? Me siguen. O sea, van caminando juntos. Caminar con, no por Dios. Yo creo que a veces nosotros decimos, yo voy a hacer esto por Dios, yo voy a hacer aquello por Dios, yo estoy en ministerio para cumplir con Dios. Y olvidamos que la única forma que nosotros vamos a lograr algo que realmente le agrade a Dios es si andamos con Él. Jesús dijo que deberíamos estar enyuntados con Él, que Él hará la diferencia en nuestra vida, que nos dará las fuerzas para hacer las cosas. Por eso tenemos la promesa, Él nunca nos dejará solos, Él siempre andará con nosotros. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, tendrán que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso era para animarles a que si yo les doy esta pega es porque ustedes la pueden cumplir. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Cómo recibieron a Cristo Jesús ustedes? Por la fe. Yo no estuve cuando Cristo murió. ¿Alguien aquí logró estar? No, imposible. Entonces, tenemos que simplemente aceptar lo que la palabra de Dios nos dice de su muerte, y que Dios acepta su muerte y su sangre en propiciación, o sea, en lugar de que moramos nosotros. Nosotros no tenemos que morir por nuestros pecados ahora, porque Cristo es el sustituto. Y lo creemos, entonces hemos recibido a Cristo por fe, entonces quiere decir también que deberíamos andar por fe, como ya escuchamos
uno que citó ese pasaje, que el justo por la fe vivirá. Arraigados, dice, y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestra relación con Cristo debería ser tan cercana como las raíces de una planta con la tierra y los nutrientes que necesita. Cuando primero llegamos aquí a la propiedad, habían árboles y habían algunas plantas, pero no estaban en muy buen estado, ¿sí o no? Como que no habían estado regando muy bien y como que no los habían cuidado muy bien. Llega la Marcela, es fanática para regar, dice el Hugo, y ella siempre está echando. Yo he llegado más de una vez con Wendy y ahí todo está mojado, porque ella quiere que el domingo lleguen ustedes y vean, y que haya una buena cosecha de palto, de ese palto, que haya mucha palta y todo eso, y que lo disfrutemos entre todos. Excelente idea, pero si no hubiera buena tierra y si no la estuviera regando y no hubiera un cuidado, ¿qué sucedería? No habría fruto. Y a veces nosotros vemos que falta fruto en nuestra vida porque no estamos permaneciendo en la vid, porque no hay esa cercanía de la cual Jesús habla en Juan capítulo 15, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, sin Él nada, dice, podemos hacer. Y Él es glorificado cuando nosotros producimos, ¿qué? Mucho fruto. Entonces tenemos que estar arraigados en Cristo. Todo nuestro alimento, todo el poder para producir fruto tiene que venir de nuestra relación con Él. Y después dice, y sobreedificados en Él. La Biblia más de una vez usa la ilustración de que nosotros estamos edificando nuestra vida. Y estamos edificando de tal forma que sea un edificio santo, agradable a Dios, que sea uno que realmente los otros al verlo digan, esta persona está con Dios. Dios está edificando en su vida. Así que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Juan capítulo 8 y versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue en esa ilustración después en otra parte de Juan, y él dice, el que anda en tinieblas está tropezando continuamente, pero el que anda en la luz no tropieza. Así que cuando estamos andando y estamos andando en Cristo, o sea, lo estamos siguiendo a Él, andamos en la luz. No tenemos por qué temer, porque Él será nuestro guía. Ahora, cuando seguimos a Cristo, ¿qué significa eso? Bueno, la Biblia dice que es poner en práctica sus palabras, o sea, lo que Él nos enseña deberíamos ponerla por obra y también seguir su ejemplo. Dice 1 de Juan capítulo 2 y versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, entonces Él es también mi ejemplo a seguir. 1 de Juan capítulo 1 en sus Biblias. 1 de Juan capítulo 1 y versículos, para tener el contexto me gustaría leer desde el versículo 4. 1 de Juan 1, 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra significa literalmente lleno hasta casi rebosar. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ni siquiera, dice Santiago, sombra de variación. Él no cambia, Él es en esencia luz, Él es puro, Él es santo. Algo difícil para nosotros imaginar, dice versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Esa es la relación a la cual Dios nos ha llamado. Era la relación que tenía Enoc, era la relación que tenía Abraham, era la relación que tenía David, era la relación que tenía Salomón, era la relación que tenía Noé. Muchos de estos que la Biblia dice caminaron con Dios, estaban en, si lees los salmos de David, él dice, yo quiero andar en tus mandamientos. Salmo 119, ¿cuántas veces dice él que la palabra es como lumbrera a su camino y que él quería seguir
en sus caminos para ser lavado de sus pecados. ¿Cómo se librará el hombre joven, dice la Biblia, de sus pecados? Andando en sus caminos, o sea, obedeciendo su palabra, guardando su palabra, dice el salmista, para no pecar contra ti. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Es un caminar por fe, como ya dijimos, porque por fe andamos y no por vista. Algunas veces Dios te pide algo que no tiene sentido. ¿Te ha pasado alguna vez? Estuve en una iglesia en los Estados Unidos y yo sabía que Dios me estaba probando, porque en más de una ocasión habíamos pasado por necesidad y habíamos orado y Dios había suplido esa necesidad. Y está llegando la Navidad y ustedes padres saben lo que es la Navidad cuando no hay plata. Y estábamos recién comenzando a hacer la gira de iglesias para buscar el apoyo para poder ir a Colombia. Ahora estamos en Chile, pero en ese tiempo íbamos a Colombia por primera vez. Y yo, muy joven en el ministerio, estaba todavía aprendiendo a caminar por fe. Y estoy sentado en un culto. Nadie invita a que predique un misionero justo antes de Navidad, porque todo el enfoque no es misiones, sino Navidad. Entonces ellos creen que los misioneros no pueden predicar de nada sino misiones. Así que yo estoy asistiendo nomás a la iglesia con mi familia, con Wendy, con los chiquillos. Eran bien chicos. Y ya estoy pensando, ¿y de quién puedo pedir prestado? ¿Dónde vamos a sacar dinero nosotros para poder tener algo para Navidad? Habíamos comprado algunos pocos regalos, pero para comer casi nada. Y había como 10 días todavía que faltaban para el fin de mes. Entonces estoy en la iglesia, lo tengo en oración, estoy tratando de confiar en el Señor, estoy tratando de no preocuparme, y tengo un billete. Bueno, tenía dos, pero yo estaba guardando el uno y estaba pensando cómo lo voy a gastar. Menos mal tenía el tanque lleno en el auto y estoy pensando, ¿y cómo vamos a acomodar las cosas? Y tenía esos dos billetes en la billetera y siento, cuando comienza la prédica, que Dios me está poniendo en el corazón el dar esa ofrenda a dos chiquillos que están sentados justo delante de nosotros, hijos de misioneros, a Jamaica. Yo casi no los conocía. Sabía que eran misioneros a Jamaica porque habíamos estado en conferencia misionera con ellos antes. Entonces, dos niños un poco mayores que los míos, bueno, niña y niño y hermanitos, y yo estoy pensando, pero Señor, estos son los últimos dos billetes que tengo. No hay plata en el banco, no sé dónde vamos a... O sea, podría pedir quizás de alguien que conozca. La familia de Wendy estaba cerca, pero me daba vergüenza pedir. Entonces yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Y el Señor seguía, y yo peleando con Dios. Es que esto no tiene sentido. Es que esto no tiene sentido. ¿Por qué me vas a pedir lo último que yo tengo? No tiene sentido. Un poco como Abraham teniendo que sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Mucho mayor ese sacrificio, pero para mí era un gran sacrificio y estoy pensando, ¿cómo? Yo le tengo que obedecer a Dios claramente y es un paso de fe que tengo que tomar y Él me está probando en fe, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ya, ganó Dios, porque ahí yo saqué dos sobrecitos que tienen en iglesias en los Estados Unidos y puse un billete en cada uno de esos y al final del culto se lo entregué a los niños. Y ellos felices y nos abrazaron y todo. Y yo tratando de sonreír. La verdad, no lo di con mucho gozo. Pero fui obediente. El pastor, justo después de yo hacer eso, va corriendo al micrófono, como hacen ellos, y está pegando el micrófono y tratando de que el que está allá atrás, que está manejando el sonido, le preste atención, y él dice, prendan el micrófono. Entonces le prenden el micrófono, y él dice, tenemos 3 familias misioneras aquí, y se me olvidó anunciarlo. Iglesia, salúdenlos, díganles que ustedes les desean feliz Navidad. Algunos de ellos están lejos de su familia, y misioneros, no se vayan, porque como iglesia les queremos dar algo. Y afloró en mí un poco de esperanza, porque ya dije, ¿quién me va a dar un pastor? Otra Biblia, no creo, aunque no sé por qué la gente siempre le regala a los pastores Biblias. Tengo como 10 Biblias, pero... Y yo estoy pensando, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser?
Pero trato de ahora sí como de ser muy cool, no quiero mostrar como que ahora estoy esperando que nos dé una ofrenda. Y justo llega el pastor después y nos entrega a cada uno una ofrenda. Y ahí sí nos despedimos rápido porque queremos ir al auto para ver lo que hay en el sobre. Y Wendy abre y me dice el monto y era exactamente 10 veces lo que yo había dado. Ahora, Dios ha prometido cuidar de nosotros. No siempre en moneda nos devuelve lo que nosotros damos en ofrenda. Pero Él no será deudor de nadie. Y eso requiere una relación de fe. Yo tengo que confiar de que cuando Jesús me dice, mejor es dar que recibir, que es verdad. Y yo tengo que dar pensando de que es mejor dar que recibir. Por eso 2 Corintios capítulo 4 y versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las que podemos palpar acá en la tierra, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Algún día irás al cielo, estarás en la presencia del Señor y Él te mostrará el lugar que Él te ha preparado para ti y tú dirás, ¿y por qué me preocupé tanto por esas cosas pasajeras de la tierra cuando podría haber estado guardando tesoro acá en el cielo? De eso se trata esta relación de fe, de caminar con Dios. Él te pide algo, dáselo. Él es confiable. Los contrastes que vemos en la Biblia. Cuando la Biblia dice que deberíamos andar de una forma y no de otra, dice que deberíamos andar en fe y no por vista. Esa ya la vimos. Pero dice que deberíamos también andar en la luz y no en las tinieblas. Ya no somos de las tinieblas. ¿Por qué siguen en las tinieblas cuando ya han sido llamados a la luz? Dice la Biblia. Deberíamos andar sabiamente para los de afuera, dice, y no ser insensatos. Deberíamos andar por el Espíritu y no en la carne. Deberíamos andar en la verdad y no en la mentira. Deberíamos andar en Cristo y no en una religión. Esas comparaciones las van a ver no solamente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Biblia habla de caminar, no solamente habla de caminar en luz o en fe o en Cristo, pero dice que deberíamos caminar en forma digna. Efesios 4, versículo 1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Fuimos llamados a qué? ¿A ser hijos de quién? De Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos embajadores del Rey de los cielos. Colosenses capítulo 1 y versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Quién fue el que agradó a Dios en todo? Enoc. Caminó con Dios y tuvo testimonio de que agradó a Dios. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia también dice que deberíamos analizar nuestro caminar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Son malos? Yo creo que toda generación dice, seguramente el Señor viene pronto, las cosas no podrían empeorar. Mi abuelo lo decía, los abuelos de Wendy lo decían. Él no quería ni comprar un lugar para que lo enterraran porque él dijo, me voy en el arrebatamiento. Y hace unos cuantos años que está ahí enterrado. Siempre pensamos que en cualquier momento podría venir el Señor. Es una buena forma de vivir. Pero las cosas, dice la Biblia, irán de mal en peor, aunque nosotros no podemos imaginar cómo. Entonces, sabiendo que los días son malos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar con diligencia cómo andamos. Jesús le lavó los pies a los discípulos y cuando llega Pedro, Pedro le dice, no, nunca me lavarás los pies. Porque no podía asumir que Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaría arrodillado delante de él porque es la única forma de lavar pies.
arrodillado delante de él para lavarle los pies, hacer el trabajo de un esclavo. Simplemente no le entraba en la cabeza. Y Jesús dice que si no te lavo no tendrás ¿qué? No tendrás parte conmigo, no tendrás esa comunión conmigo. La suciedad de los pies es símbolo de lo que sucede al creyente cuando camina por este mundo. Porque Pedro dice, no, si es así, entonces ¿qué? Lávame entero. Siempre exagerando Pedro. Como algunos que conozco, cuando me miro en el espejo especialmente, todo exagerado. Y Jesús dice, no, es que ustedes ya están limpios. Solamente necesitan ¿qué? Lavarle los pies. Es lo mismo con el creyente. En Cristo ya somos santos, Él nos ha santificado, pero cuando caminamos por esta tierra, por este mundo, se nos ensucian los pies y tenemos que pedir que Él ¿qué? Nos lave. Pero ¿qué dice Primera de Juan? Ya lo leímos. Si andamos en comunión con Él, andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos lava continuamente de nuestros pecados. Y ese es el mismo pasaje que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para lavarnos los pies. Es básicamente lo que nos está diciendo. Caminar con Dios se dice de unos cuantos personajes en la Biblia, de Enoc, de Noé, de Abraham, de David, de Salomón y de los discípulos. ¿Y qué de ti? ¿Caminas con Dios o solamente llegas de vez en cuando a la iglesia y estás cumpliendo una religión? Porque no son iguales. La religión es algo externo, la religión es una lista de reglas y normas, la religión es Dios está lejos y yo estoy aquí tratando de hacer lo que tengo que hacer como para que Él no se enoje demasiado conmigo. O está la relación, donde todos los días yo comienzo el día dándole gracias por ese día, hablando con Él, escuchando de su palabra, que Él me hable, sensible a que su espíritu me esté guiando en las decisiones que tomo ese día, viendo como dice Jesús, que Él veía dónde estaba obrando su Padre para unirme a lo que Dios está haciendo. Me encanta los testimonios de Judith porque ella dice, yo no tenía idea de esta persona y de repente veo que hay una necesidad y le hablo. ¿Y qué hace esa persona? Responde. Y yo estoy convencido que Dios manda a Judith a hablar con ellas porque Él sabe que ella va a obedecer. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, pero qué dirán? Seguro no les interesa cosas espirituales. Cuando yo les digo que soy pastor, ahí sí cambia la conversación completa. Nadie me quiere hablar. ¿Les ha pasado? Uno dice que es cristiano o nos invita a la iglesia y de repente ya, bueno, y buscan a otra persona con quien hablar. Estuve con uno de los vecinos en un cumpleaños de ellos, no, y que soy gringo y todo, y muy interesados, y dónde han vivido y todo, y tenía ya mi grupito, ¿no? Todos hablando con Wendy, conmigo, y ¿usted qué hace aquí en Chile? Soy pastor de la iglesia. Y de repente se esfumaron todos. Quedó nomás una y ella es creyente y asiste a otra iglesia. Así que... Pero me encanta eso porque es sensible a que Dios la esté guiando para hablar con gente. De eso se trata, caminar con Dios. Todos los días a la expectativa de que Dios se va a involucrar en tu vida. Yo estaba preparando este mensaje. Ayer me llegó un mensaje de mi hermano Timoteo. Y él dijo, yo estaba leyendo un devocional y esta es más o menos la idea del devocional. Si vivimos nosotros a la expectativa de que Dios va a aparecer en nuestra vida ese día. Si estamos a la expectativa de que Él nos va a hablar o de que Él nos esté escuchando y contestando ya nuestras oraciones o de que Él nos esté presentando una situación en la cual nosotros nos podemos unir a lo que Él está haciendo en la vida de otra persona para nosotros ayudar en ese proceso. Y yo dije, increíble, yo estoy preparando este mensaje diciendo lo mismo y Él está confirmando eso con el testimonio de que Él estaba escuchando. Y para mí era como Dios diciéndome, estás en el camino correcto. Seamos prácticos. Caminar con Dios requiere una relación, no una religión. Y estos son los pasos que yo recomiendo, cosas que yo hago todos los días.
Habla con Dios todos los días. No algo memorizado, religioso, no el Padre Nuestro, no algo que no sea de tu corazón. Habla con Él como hablas con cualquiera. A Él le interesa tu vida, a Él le importan tus planes, tus preocupaciones. Habla con Él todos los días. Permite que Él te hable. Eso requiere algo de quietud. Uno de los mejores regalos que me hizo Wendy son esos audífonos que bloquean todo. Y a veces, si necesito algo de ayuda para bloquear aún más porque el ruido es muy fuerte afuera, entonces yo pongo algo de lluvia o algo en el trasfondo, porque también pueden recibir del computador algo. Entonces pongo un sonido de lluvia o algo nomás, ese ruido que sin música, nada que distraiga, porque si es música, tú sabes que uno ya está pensando en los acordes o el ritmo o algo. Entonces sin música, y en esos momentos hablo con Dios, leo su palabra y pido que Él me esté guiando en el pensar qué es lo que debería estar haciendo, qué debería estar predicando en el nuevo año, qué debería ser el énfasis en la iglesia. ¿Quién necesite oración? Para nosotros estar orando por Él. Permite entonces que Él te hable, háblale, obedece lo que Él te pide. Pon esa ofrenda en el sobre y dalo. Obedece lo que Él te pide. Confía en su provisión, su protección todos los días y crece en tu conocimiento de Él al seguir su ejemplo. Yo creo que todo cristiano debería ser un experto en la vida de Jesús. Deberíamos haber memorizado casi los 4 evangelios y saber cómo Él trató con diferentes situaciones que Él enfrentaba para nosotros poder seguir su ejemplo. ¿Estás dispuesto a caminar con Dios? Oremos. Esta es tu oportunidad de comenzar a practicar lo que acabas de escuchar. Puedes hablar con Dios. Pídele que Él te ayude a caminar más de cerca a Él. Padre Celestial, estoy convencido de que el mundo no necesita más gente religiosa. Lo que necesita es gente que ha sido transformada por tu poder al tener una relación íntima contigo. Pido, Señor, que nos ayudes a aprender de estos personajes en la Biblia que tú nos dices que caminaron contigo. Ayúdanos a poner en práctica su ejemplo, acercarnos a ti para ser transformados en tu presencia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.